¿Cómo estamos todos? ¿Todo chido? ¿Listos para su video del día de hoy? Bueno, pues empezamos. Este fin de semana pelea un mexicano, un mexicanazo del cual no se ha hablado mucho. Es un mexicano que tiene muchas facultades para ser campeón del mundo y nos referimos a la migraña Oscar Duarte, de 29 años. La migraña pelea en los superligeros y es de Parral, Chihuahua. Mide 1.75 metros con un alcance de 180 centímetros. Tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut y un empate. Y se medirá ante el estadounidense Kenneth Sims Jr., de 31 años. Sims Jr. es un chingón, es de Chicago, mide 1.78 y tiene un alcance de 175 centímetros. Ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Kenneth Sims Jr. es un estratega, es una persona muy inteligente dentro del ring. Kenneth Sims Jr. también es un peso welter natural, le dicen el Bossman, es un buen boxeador, pelea al estilo de Shakur Stevenson, pero a mi gusto no tiene tanta inteligencia como el Shakur. Es bueno, es muy inteligente, pero el Shakur es muy mañoso. Sims es un buen boxeador, pero creo que el mexicano le va a pasar por encima este sábado. La pelea será en la casa de Sims Jr., será en Chicago, este próximo sábado 2 de agosto, para que le apuntes, 2 de agosto, sábado por la noche en Chicago. La pelea la podrás ver única y exclusivamente por DAZN. Hay que pagar por verla, pero vale la pena, siempre vale la pena ver pelear a Oscar Duarte, quien se hizo famoso desde su pelea contra Ryan García recientemente, donde lo noqueó el Ryan García. Y a mi parecer, pues en esa pelea Duarte se confió demasiado. Cuando peleó con Ryan García quiso demostrar que podía noquearlo rápido, abrió muchos espacios y Ryan García aprovechó muy bien y lo noqueó en el round 8. Pero después de ese descalabro con Ryan García, la migraña mexicana lo ha hecho muy bien. Ha hilado ya 3 victorias consecutivas, noqueó a Josep Pedrosa el año pasado, le ganó a Akhmedov por decisión y en su última pelea estuvo hecho un diablo, noqueando a Miguel Madueño de esta manera tan espectacular en el Honda Center en Anaheim el 15 de febrero de este año. Nunca nadie había noqueado al mexicano Miguel Madueño, nunca nadie lo había tratado de esta manera. Fue una guerra absoluta entre mexicanos espectacular y en esa pelea contra Madueño, Oscar la migraña Duarte se coronó como campeón continental de las Américas WBA en los superligeros al noquear a Madueño en el round 7 de una manera más que dramática, más que espectacular. Se lució Duarte ante un complicadísimo mexicano que salió a matar. Se le facilitan a Duarte los fajadores, a la migraña se le facilitan este tipo de peleadores, pero este fin de semana va a tener una prueba muy distinta. Se va a encontrar a un asesino cerebral, se va a enfrentar a un correlón que es muy efectivo para pegar y correr, es muy escurridizo el Kenneth Sims Jr. Kenneth Sims Jr. empató con Montana Love, perdió con Samuel Tía y con Rolando Chinia. Kenneth Sims Jr. es muy rápido, tiene una condición físico-atlética bárbara y le va a salir a los puntos. Va a tratar de ganarle a la migraña Duarte por puntos, eso es un hecho. Sims es más rápido y también es más pesado que la migraña, pero la pegada y la experiencia que ya adquirió Duarte le van a dar el gane. Aparte tiene a Don Robert García en su esquina. Mi taco de frijoles va con el mexicano Duarte y creo que en una de esas sí anda noqueando al Kenneth Sims Jr., A la migraña Duarte lo representa Oscar de la Hoya y Oscar de la Hoya en algunas declaraciones que ha hecho ha mencionado que quiere ver pelear a la migraña Duarte contra Subriel Matías. Ándele, esa pelea fíjense que se me hace bien interesante, Subriel Matías contra Oscar Duarte. Oscar Duarte pega más duro que Puello y quizá Oscar Duarte con una buena estrategia creada por Don Robert pueda noquear a Subriel Matías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa una pelea entre Subriel Matías y Oscar Duarte? Yo creo que como primer defensa de Subriel Matías estaría muy buena, ¿Qué opinan? Regálame un like si te interesa ver este tiro de Subriel Matías contra Oscar Duarte. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te quedas atrás? ¿Por qué quieres ser tan diferente? ¿Qué mala cara viste? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete ahora mismo a Richie Blog para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Es gratis, no seas diferente. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad boxística. La Migraña es un boxeador conocido por su estilo agresivo
agresivo y 100% orientado al knockout, con un enfoque en la presión constante y combinaciones precisas. El mexicano Oscar Duarte es un boxeador intimidante. Avanza implacablemente buscando cerrar la distancia y forzar intercambios en los que pueda imponer su poder de golpeo. Y este enfoque lo convierte en un peleador intimidante que rara vez retrocede. Es muy difícil hacer retroceder a Oscar Duarte. Por eso les comento que un tiro contra Subriel Matías estaría bien chido por los estilos de los dos. Un choque de trenes. Aparte, el poder noqueador de Duarte también es muy bueno. Sus golpes, especialmente los ganchos y uppercuts, son letales, lo que le permite finalizar peleas de manera espectacular. Sus victorias por nocaut contra oponentes como Joseph Jojo Díaz y Miguel Madueño son ejemplos perfectos de su capacidad para detener a rivales resistentes. Además de su poder, Duarte es conocido por lanzar combinaciones nítidas y muy efectivas. No solamente depende de la fuerza bruta, sino que combina velocidad y precisión para conectar secuencias de golpes que desgastan y que sorprenden a sus rivales. Y lo chido de Duarte es que es un peleador que busca dar espectáculo, por eso me cae bien. Duarte intenta caer bien al respetable público, se da a sí mismo en ofrenda al público cuando pelea y eso pues siempre se agradece. No se cuida demasiado, pero en eso creo yo también radica su debilidad, porque es un boxeador que siempre va al choque y a veces se desespera por querer noquear rápido. Cuando perdió con Ryan García fue simplemente porque se desesperó queriendo buscar el knockout, pero corrigiendo esos detallitos, dándole una buena estrategia, este tipo puede fácilmente estar entre los mejores boxeadores del mundo y espero honestamente que le gane a Sims para ver el tiro contra Subriel Matías. Por su parte, el Kenneth Sims Jr. es muy estratégico, es muy inteligente, es un boxeador que combina velocidad, inteligencia táctica y precisión en sus golpes, lo que le permite desgastar a sus oponentes con combinaciones muy bien ejecutadas, muy bien pensadas. Lo que sea de cada quien, este es un chingón, piensa muy claro y piensa muy rápido. Su capacidad para conectar golpes al cuerpo y trabajar en distancias cortas es excepcional. Sims Jr. tiene una sólida base amateur, por eso es tan depurado. Fue 9 veces campeón nacional de los Estados Unidos y también fue miembro del equipo nacional de boxeo. Sims participó en las pruebas olímpicas del 2012, donde perdió por un punto ante José Ramírez, y también compitió en el campeonato mundial en el 2013. Esta experiencia amateur le otorgó un alto nivel de disciplina y muchas habilidades técnicas como el control del ritmo de la pelea y la capacidad de leer a sus oponentes. Es bien inteligente, Sims es un fregón y aquí vamos a ver a un estratega contra un destructor. Su estilo, el estilo de Sims se basa en acumular puntos a través de decisiones. Utiliza su velocidad y su precisión para superar a sus rivales y eso es lo que va a intentar hacer con Oscar Duarte. Se lo va a querer llevar a la distancia y de ahí ganarle por puntos. Un tiro bien difícil para la migraña, pero donde la migraña lo logre conectar, adiós Sims. Y una de las cosas más poderosas que tiene Oscar Duarte a su favor es su esquina, porque en su esquina está ni más ni menos que Don Robert García, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Don Robert sabe sacar lo mejor de sus boxeadores y siempre los pule, y estoy seguro que Don Robert ya trae una estrategia para fregarse al Sims. Don Robert es muy inteligente, muy observador y siempre se pone a espiar a los contrincantes buscando sus puntos débiles, explotarlos y de ahí aniquilarlos. Oscar Duarte también ha trabajado con Ulises Rubalcaba, quien también ha sido parte clave de su equipo de entrenamiento. La esquina de la migraña está de lujo y la migraña en sí es un peleador muy sólido y estoy seguro que gana la migraña, que le gana a Sims y que noquea a Sims antes del round 10. Y después de esto hay que ir por Subriel Matías, que insisto yo, ese sería un super tirazo. ¿Ustedes qué opinan de la migraña Oscar Duarte? ¿Le da el ancho o no le da el ancho a Subriel Matías? ¿Cuál es el pronóstico del respetable público para este fin de semana? Este fin de semana pelean la migraña Oscar Duarte contra Kenneth Sims Jr. en Chicago. Y no se pierdan este combate porque lo pueden ver única y exclusivamente a través de DAZN.
cuáles son sus comentarios, cuáles son sus opiniones. Los leemos a todos porque siempre es un gusto leer sus opiniones, es un gusto leer sus comentarios. Escríbanos con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y por el momento esto es todo por el día de hoy. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Si el contenido te ha parecido útil, interesante, entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias a los que llegaron a la distancia con nosotros en este video. Les mando un abrazo y mis mejores deseos a nuestros suscriptores que sí nos apoyan, a nuestra comunidad que nos comenta y que comparte nuestros videos. Gracias de todo corazón. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por enseñarme a editar y hacer miniaturas tan chingonas. Es un honor ser tu socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.